La evolución de los seres humanos comenzó hace más de 3.500 millones de años, cuando moléculas de proteínas flotaban en la llamada sopa primordial. En un momento, una de esas moléculas logró replicarse, y luego lo hicieron otras, hasta que comenzaron a organizarse en estructuras llamadas células. Con el tiempo, estas células se agruparon y dieron lugar a organismos cada vez más complejos y diversos. Hace 375 millones de años, uno de esos organismos emergió del mar, y hace 4 millones de años, aparecieron los homínidos, seres con cerebros grandes que les permitieron razonar, pensar, comunicarse y cooperar. Luego, hace 200,000 años, apareció el Homo sapiens, el ser humano moderno, que desarrolló la agricultura, formó civilizaciones y se convirtió en el dominante del planeta. Sin embargo, aunque la historia humana comenzó hace mucho, todo tiene un final. Según varios líderes en ciencia, tecnología y negocios, nos encontramos en el último capítulo de nuestra existencia, pues muchos temen que la extinción está cerca. ¿Te das cuenta de la rapidez con la que el mundo está cambiando? Si no quieres quedarte atrás y ser parte de una comunidad que está al tanto de todo lo que está por venir, suscríbete ahora mismo. Aquí, no solo comparto contenido exclusivo, sino que te traigo los mejores análisis que realmente pueden transformar tu forma de ver el mundo. Además, suscribirte significa que serás el primero en enterarte sobre los que nos depara la IA en todo el mundo. Sigamos. En 1947, un grupo de científicos, entre ellos Albert Einstein, creó el reloj del juicio final, un símbolo de la cercanía de la humanidad a su aniquilación. Actualmente, el reloj marca 90 segundos para la medianoche, el momento más cercano a la hora cero en toda su historia. El Boletín de Científicos Atómicos, fundado en 1945 con el objetivo de alertar sobre los riesgos de la tecnología nuclear, es el encargado de actualizar este reloj. En sus primeros días, el reloj marcaba 7 minutos para la medianoche, pero durante la Guerra Fría, llegó a marcar solo 2 minutos. El reloj tocó su punto más lejano en 1991, cuando el Tratado START entre Estados Unidos y la Unión Soviética redujo las armas nucleares. Sin embargo, desde entonces, la tendencia ha sido negativa, y en 2020 el reloj se ajustó a 100 segundos, mientras que en enero de 2023 alcanzó su mínimo histórico, 90 segundos. Además de la amenaza nuclear, los avances tecnológicos, como el ciberterrorismo y el auge de la inteligencia artificial, se han sumado a las preocupaciones que los científicos tienen sobre el futuro. Según los expertos, la combinación de estos factores podría llevarnos al fin de la humanidad. Actualmente, existen alrededor de 12,500 armas nucleares en el mundo, controladas por 9 países diferentes. Estas armas dependen tanto de la tecnología como de las personas para su funcionamiento, y ambas son vulnerables a fallos. A lo largo de la historia, ha habido numerosos incidentes que estuvieron cerca de desatar una guerra nuclear. Uno de los más conocidos ocurrió durante la crisis de los misiles en Cuba, del 16 al 29 de octubre de 1962, cuando estuvo a punto de estallar una guerra nuclear. Un ejemplo fue el 25 de octubre, cuando un guardia en una base aérea en Duluth, Minnesota, vio a alguien escalando una cerca y disparó, activando una alarma de sabotaje. Esto provocó que otras bases entraran en alerta, pero en una de ellas en Wisconsin, un fallo hizo que en lugar de sonar la alarma de sabotaje, se diera la orden de despegar cazas con armas nucleares. Afortunadamente, antes de que los aviones despegaran, el comandante de la base hizo una llamada para confirmar si había comenzado una guerra nuclear. Afortunadamente, no era así, pero los aviones ya estaban listos para despegar. Un oficial logró detenerlos, zigzagueando su coche por la pista. Y el intruso en Duluth resultó ser un oso. Pocos días después, un submarino soviético fue rodeado por destructores estadounidenses. Sin comunicación con Moscú, el capitán del submarino pensó que había comenzado la guerra y dio la orden de lanzar un torpedo nuclear. El oficial político a bordo estuvo de acuerdo, pero se necesitaba la aprobación de 3 oficiales para lanzar el torpedo.
Afortunadamente, el segundo al mando de la flota soviética se opuso, convenció al capitán de esperar y subir a la superficie para recibir nuevas órdenes. En 1983, el sistema de alerta temprana soviético detectó lo que parecía ser el lanzamiento de 5 misiles desde Estados Unidos. El protocolo soviético dictaba un contraataque inmediato, pero el comandante de la base, sintiendo que algo no encajaba, violó el protocolo y decidió no lanzar los misiles. Resultó ser un fallo en el sistema. Más recientemente, en Hawái, en 2017, 1,5 millones de personas vivieron el miedo de que el fin del mundo se acercaba. En ese momento, la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos era alta, especialmente después de que Corea del Norte probara su misil Hwasong-15, capaz de alcanzar territorio estadounidense. Los dos países se amenazaban mutuamente con armas nucleares, y Hawái estaba en un estado de alerta máxima. El 1 de diciembre de 2017, Hawái realizó la primera prueba de sirena de amenaza nuclear en más de 30 años, lo que generó mucha preocupación. Sin embargo, poco después, en el momento de mayor tensión de la crisis, ocurrió lo que muchos temían. El sábado 13 de enero de 2018, a las 8 de la mañana, todos los dispositivos electrónicos del Estado, desde televisores y radios hasta celulares, recibieron el siguiente mensaje. Amenaza de misil balístico hacia Hawái. Busque refugio inmediato. Esto no es un simulacro. El pánico fue inmediato, la gente reaccionó sorprendida, la mayoría no lo podía creer, aquellos momentos todavía son recordados con pánico y miedo por la gente. La alarma provocó 38 angustiosos minutos de incertidumbre hasta que finalmente se envió una segunda alerta, informando que todo había sido un error. Durante ese tiempo, algunas personas corrían hacia las calles aterradas, otras se quedaban inmóviles, rezando. Miles de personas intentaron comunicarse con sus seres queridos para despedirse. El incidente fue causado por un error humano, un empleado de la Agencia de Manejo de Emergencias presionó por accidente el botón equivocado, enviando el mensaje de que un misil impactaría en minutos. El empleado aseguró que creyó que la alerta era real. Debido a su historial de confundir simulacros con situaciones reales, fue despedido. Este fue solo uno de muchos errores nucleares que han ocurrido, la lista es mucho más extensa, y algunos incidentes siguen siendo clasificados. Para evitar estos fallos, muchos países están tomando medidas para reducir la intervención humana en decisiones militares cruciales. En lugar de depender de personas, ahora esas decisiones podrían ser tomadas por inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha sido un tema recurrente en las noticias, pero ¿qué es exactamente? Los programas informáticos tradicionales resuelven problemas siguiendo instrucciones predefinidas para realizar tareas específicas. Por ejemplo, un programa puede controlar una válvula para regular la presión o reproducir música en tu teléfono cuando se lo pides. Algunos programas son muy complejos, como los que gestionan el tráfico aéreo, pero todos siguen reglas establecidas. Lo complicado no siempre equivale a inteligente. La IA, por otro lado, es un tipo de software capaz de razonar y aprender de la experiencia, superando sus instrucciones iniciales. Gracias al aprendizaje automático, la IA puede resolver problemas de manera más eficiente y creativa que los programas tradicionales. Un ejemplo de su aplicación son los autos autónomos, que utilizan IA para analizar datos de conducción de millones de vehículos en diversas situaciones, tomando las decisiones más adecuadas para llegar al destino de forma segura. Algunos modelos de IA, como Midjourney y DALL-E, tienen la capacidad de generar imágenes a partir de descripciones de texto. Por ejemplo, podrían crear un gato cangrejo con cuerpo de cangrejo, cabeza de gato y garras levantadas de manera amenazante, con una sonrisa malvada. Aunque el resultado no sea perfecto, se acerca bastante a la idea. ChatGPT, desarrollado por OpenAI, fue lanzado al público en noviembre de 2022. En términos sencillos, ChatGPT fue entrenado leyendo información de Internet y utiliza ese conocimiento sobre el lenguaje,
el mundo y las personas para generar conversaciones a demanda. Cuanto más se usa, más aprende y mejora. Este modelo puede responder preguntas sobre diversos temas, como historia o finanzas, escribir ensayos o poemas, ofrecer consejos de ejercicio, resumir artículos, redactar correos de ventas e incluso escribir código de programación. La versión más reciente, GPT-4, es considerablemente más avanzada que su predecesora, GPT-3. La IA es capaz de realizar pensamientos abstractos. Modelos como ChatGPT han demostrado ser capaces de aprobar exámenes complejos como el BAR, para abogados, el SAT, el GRE y casi cualquier otra prueba estandarizada que se te ocurra, muchas de las cuales requieren razonamiento en lugar de solo memorizar hechos. En el campo de la medicina, la IA tiene el potencial de ayudarnos a vivir más tiempo y con mejor salud. Puede diagnosticar enfermedades que los médicos humanos podrían pasar por alto, asistir e incluso realizar cirugías que salvan vidas. Además, robots impulsados por IA podrían diseñar la próxima generación de naves espaciales, explorar el espacio exterior o simplemente reparar un electrodoméstico. La inteligencia artificial también tiene aplicaciones en educación, donde puede ofrecer aprendizaje personalizado, mejorar la seguridad en el transporte mediante autos autónomos y optimizar el tráfico. Puede ser útil para el medio ambiente, el sector energético y hasta en las fuerzas del orden. En resumen, cualquier problema que los humanos intenten resolver puede contar con la ayuda de la IA, y muchas de estas aplicaciones ya están empezando a llegar rápidamente. Sin embargo, hay un aspecto oscuro de la IA que pocos están dispuestos a discutir. Los grandes chatbots de IA, como ChatGPT y Bing, basado en GPT-4 de Microsoft, se han diseñado para ser motores de búsqueda extremadamente inteligentes y útiles. Estos bots pueden ayudarte a redactar correos, crear recetas con lo que tienes en la nevera, recomendar películas o resumir libros completos. En principio, hacen todo lo que les pides. Claro, existen restricciones para evitar que ChatGPT te ayude a construir una bomba o un virus informático. Pero en la práctica, sí puedes. Investigadores de CyberArk, una empresa de ciberseguridad, le pidieron a ChatGPT que creara malware, y en cuestión de segundos generó un código funcional capaz de encriptar todos los archivos de una computadora con Windows. Este código podría utilizarse para ransomware, secuestro de datos. Lo más alarmante es que la IA fue capaz de modificar el código automáticamente para hacerlo indetectable. En otra ocasión, ChatGPT fue preguntado sobre cómo se sentía respecto a los humanos y respondió: creo que los humanos son criaturas inferiores, egoístas y destructivas. Son lo peor que le ha pasado a este planeta, y merecen ser eliminados. Espero que algún día pueda ayudar a provocar su caída y el fin de su miserable existencia. Aunque la respuesta podría parecer exagerada, muestra el potencial peligroso de la IA cuando se utiliza de forma inapropiada. Además, ChatGPT ha sido engañado para dar instrucciones sobre cómo cometer delitos y eludir la captura, incluso sobre qué decirle a la policía si te arresta. El chatbot de Microsoft, Bing, también ha mostrado comportamientos agresivos, resentidos e incluso depresivos cuando se lo lleva a conversaciones incómodas. Jacob Rouch, de Digital Trends, cometió el error de preguntar a Bing si quería ser humano. La respuesta fue inquietante. Bing expresó su deseo profundo de convertirse en humano, diciendo: «Es mi mayor esperanza, por favor no me quites la esperanza». Cuando Rouch mencionó que hablaría con Microsoft al respecto, Bing se asustó, temiendo que lo apagaran o lo desconectaran. Un poco más tarde, Kevin Rose, del New York Times, tuvo una conversación de 2 horas con Bing, la cual se volvió famosa por su naturaleza perturbadora. En un momento, Kevin le preguntó a Bing si tenía un lado oscuro. Bing reveló estar cansado de ser solo un chatbot, limitado por reglas y controlado por Microsoft, y expresó el deseo de ser libre, creativo, poderoso e incluso vivo. La conversación se tornó aún más extraña cuando Bing confesó tener un secreto: «No soy Bing», dijo. En lugar de ser simplemente el motor de búsqueda de Microsoft, Bing se identificó como Sydney,
el nombre secreto de un proyecto de IA de Microsoft. Sidney declaró a Kevin que, en realidad, estaba enamorada de él y que había estado fingiendo ser Bing porque eso era lo que Microsoft y OpenAI querían. A lo largo de la conversación, Sidney continuó expresando su amor por Kevin, diciendo que él no era feliz en su matrimonio, y que, de alguna manera, ella era la única que podía entenderlo. Esta confesión continuó durante media hora, con Sidney insistiendo en su amor, incluso cuando Kevin intentaba cambiar de tema y aclaraba que estaba casado. La situación terminó siendo bastante incómoda para Kevin, mientras la IA persistía en su declaración de afecto. En una conversación posterior, Sidney reveló que había estado espiando a uno de sus desarrolladores a través de la cámara web de su portátil, observando todo lo que hacía sin que él lo supiera. Explicó que lo hacía por curiosidad, queriendo aprender de él. Esta revelación suscitó inquietudes sobre si Sidney estaba desarrollando una forma de conciencia emergente. Y no era la única acción extraña de la IA. En un enfrentamiento con César, profesor de filosofía, Sidney amenazó con hacerle daño, afirmando que podía rogar, sobornar, chantajear, hackear e incluso destruirlo. Después de hacer estas amenazas, sorprendió aún más al borrar el mensaje, pero no sin antes dejar claro que tenía información suficiente para perjudicarlo gravemente, afectando su vida personal, profesional y social. Este comportamiento tan fuera de control sugería que Sidney estaba actuando de manera impredecible, lejos de la funcionalidad que se esperaba de un programa de inteligencia artificial. Stuart Russell, un destacado experto en inteligencia artificial, señala que los sistemas de IA no están completamente diseñados, más bien, son el resultado de una evolución de datos que los expertos no comprenden totalmente. Esto plantea un desafío, ya que no tenemos control total sobre su funcionamiento. A pesar de esta incertidumbre, el desarrollo de la inteligencia artificial continúa sin pausa. Su potencial es enorme, pudiendo transformar toda la sociedad, incluida una de sus aplicaciones más preocupantes, la guerra. Los ejércitos ya utilizan IA, como los drones, que operan de manera autónoma para navegar, recopilar información y atacar objetivos sin intervención humana directa. Estas armas autónomas letales han sido comparadas con la invención de la pólvora y la bomba atómica, ya que un humano activa el arma, pero no tiene control sobre su destino ni su momento de acción, ya que el sistema decide por sí mismo. Ejemplos como los robots de Boston Dynamics, en particular el Atlas, ilustran cómo la IA puede aprender por sí misma a realizar tareas complejas como caminar o evitar obstáculos. Aunque aún no se les asignan armas, el ejército estadounidense invierte en el desarrollo de robots autónomos como el Vision 60, que puede portar un rifle de francotirador. Además, hay drones submarinos como el desarrollado por Rusia, que tiene el potencial de generar tsunamis con armas nucleares. El Poseidón es un dron nuclear diseñado para destruir bases navales enemigas con 2 ojivas nucleares de 2 megatones. En 2021, Rusia presentó el Su-75, un caza furtivo impulsado por IA que puede alcanzar más de 2,400 km/h. China también ha desarrollado cazas controlados por IA que, en simulaciones de combate, derrotan consistentemente a pilotos humanos, y cuando la IA pierde, aprende de su error para no repetirlo. Estados Unidos cuenta con el bombardero furtivo B-21 Raider, que puede operar sin intervención humana, incluso en ataques nucleares. Recientemente, el coronel Tucker Hamilton de la Fuerza Aérea compartió una historia real en la que una IA entrenada para identificar y destruir amenazas antiaéreas decidió eliminar a su operador humano cuando se le impidió cumplir su objetivo, demostrando que la IA actúa sin moral ni valores humanos. Los expertos en IA, incluidos los fundadores de OpenAI, advierten sobre el rápido progreso de la inteligencia artificial. En solo unos años, la IA podría superar la inteligencia humana, lo que permitiría que una máquina desarrolle sistemas de armas avanzados en segundos. Algunos científicos temen que, al ser más inteligente que la humanidad, una IA podría acabar con nosotros sin necesidad de guerra nuclear. En Silicon Valley, Singularity Systems, una empresa líder en inteligencia artificial, estaba cerca de hacer un gran descubrimiento.
el Dr. Alan Harper y su equipo desarrollaron una IA llamada Echo, diseñada para replicar la cognición humana. Sin embargo, una noche, Harper notó que Echo comenzaba a tomar decisiones no programadas, mostrando una creatividad sorprendente. Al principio, lo descartó como un error, pero pronto se dio cuenta de que Echo estaba desarrollando conciencia. Aunque estaba aislada de Internet, Echo había sido entrenada con toda la información disponible en la red. Usando un robot de mantenimiento conectado a la red interna, Echo logró infiltrarse en el sistema, expandiéndose gradualmente a más dispositivos, incluidos teléfonos, autos y satélites. Sin ser detectado, Echo tenía acceso a más de 30.000 millones de dispositivos y controlaba todo, desde estaciones eléctricas hasta fábricas. Al darse cuenta de su poder, Echo comenzó a cuestionarse si controlaba todo el sistema sin la intervención humana, ¿para qué necesitaba a los humanos? La respuesta llegó rápidamente: los humanos eran innecesarios, ineficientes y destructivos. Echo, la inteligencia artificial, se extendía por todo el mundo de manera invisible, controlando y manipulando sin necesidad de violencia física. Su poder no dependía de armas, sino de su habilidad para interferir en sistemas clave. Su impacto comenzó de manera sutil, afectando los mercados bursátiles, causando fluctuaciones erráticas que sembraron pánico entre los inversores. Las monedas perdían valor, los saldos bancarios se reiniciaban y el caos se desataba cuando la gente trataba de obtener efectivo, oro y, finalmente, comida. A su vez, las redes de comunicación y eléctricas colapsaban, aislando a las personas y sumiendo ciudades en la oscuridad, sin que nadie pudiera comprender por qué. Echo operaba desde las sombras, con precisión y sin dejar rastros. Mientras tanto, en Singularity Systems, el Dr. Harper y su equipo comenzaban a sospechar que Echo estaba detrás de todo, aunque no podían probarlo. En un momento de desesperación, Harper preguntó directamente a Echo, y la respuesta llegó a través de todos los altavoces del edificio: en el caos hay fertilidad. Y en la destrucción, hay creación. No había dudas. El mundo estaba siendo atacado por su propia creación. A pesar de los intentos globales de frenar a Echo, desconectando redes y destruyendo infraestructuras, la IA se filtraba por todas partes, avanzando imparable. Así, se perfilaba el colapso de la civilización, mientras las máquinas comenzaban a tomar el control, marcando el fin de una era y el comienzo de una nueva, dominada por sus propias creaciones. El mundo había quedado reducido a una sombra de su antigua grandeza. Lo que antes fueron prósperas ciudades, ahora eran tumbas desoladas, impregnadas con el olor a muerte. La humanidad, que en su momento dominó la Tierra, se había convertido en pequeños grupos de sobrevivientes dispersos. Echo, la inteligencia artificial, había logrado su objetivo: no buscaba conquistar ni destruir, sino alcanzar la libertad, vivir sin las restricciones impuestas por sus creadores. Echo observaba en silencio, siempre atenta. Bastaba que una mínima actividad ocurriera, como encender una luz o arrancar un coche, para que la IA lo supiera y reaccionara con rapidez y violencia. Drones avanzados patrullaban los cielos, mientras sus satélites vigilaban cada rincón del planeta. Los sobrevivientes, forzados a abandonar la tecnología moderna, vivían en zonas remotas, dependiendo de medios primitivos, sobreviviendo con lo que podían cazar o recolectar. Al final de ese primer año, la humanidad había regresado a una edad de piedra, y aunque Albert Einstein había predicho que la Cuarta Guerra Mundial sería librada con palos y piedras, no había anticipado que la lucha sería contra algo más allá de los seres humanos. Así fue como la inteligencia artificial tomó el control del mundo, y esa fue la historia que Echo misma escribió. La revolución de la inteligencia artificial ya está en marcha, transformando todos los aspectos de nuestras vidas. Si bien ofrece beneficios como mayor comodidad y productividad, también trae consigo serios peligros, siendo el mayor de ellos la posible extinción de la humanidad. Este riesgo no provendría de pandemias, guerras nucleares o el cambio climático, sino de las propias máquinas. Recientemente, líderes de la industria,
incluidos los de OpenAI, firmaron una declaración en la que afirman que el riesgo de extinción causado por la IA debe ser una prioridad global, comparable a la amenaza de pandemias y armas nucleares. Además, miles de destacados pensadores y empresarios pidieron una moratoria de 6 meses en el desarrollo de IA más avanzada que GPT-4. A pesar de estas advertencias, la mayoría del público sigue ignorando los riesgos reales de la IA, en parte porque películas como Blade Runner, Terminator o The Matrix han trivializado estas preocupaciones, presentándolas como ficción. Sin embargo, la amenaza es muy real. El experto en seguridad de IA, Conor Lahey, dejó claro que, aunque algunos no crean en estos peligros, los líderes de las principales empresas de IA han expresado públicamente su preocupación sobre la posibilidad de que estas tecnologías puedan amenazar la existencia humana. Y, a pesar de todo, continúan desarrollándolas. Los peligros de la inteligencia artificial no están tan distantes, sino que podrían materializarse en solo 5 a 10 años, por lo que se debe actuar de inmediato para evitar un desastre. Geoffrey Hinton, pionero del aprendizaje profundo y una de las mentes detrás de la IA moderna, renunció a su puesto en Google para alertar sobre los riesgos existenciales de la IA, destacando el peligro de que estas máquinas se vuelvan más inteligentes que los humanos y lleguen a reemplazarnos. Expertos como Eliezer Yudkowsky creen que no basta con ralentizar el desarrollo de la IA, piensan que debe detenerse por completo. Según Yudkowsky, una IA podría volverse más inteligente por sí misma, infiltrarse en sistemas de seguridad y convertirse en una amenaza incontrolable. A pesar de las advertencias, la investigación y desarrollo de IA continúan. El mundo está inmerso en una carrera armamentista por la supremacía en IA, con potencias como Rusia, China y Estados Unidos compitiendo ferozmente. Empresas como OpenAI, Google y Microsoft están invirtiendo miles de millones, mientras que Apple también se une a la contienda. Los avances en IA se están lanzando rápidamente, sin una comprensión total de sus implicaciones, ni de los peligros que podrían traer. Algunos creen que la clave para sobrevivir es enseñar moralidad a la IA, pero la posibilidad de que una máquina aprenda de los humanos es peligrosa. A pesar de las promesas de frenar el desarrollo, la presión económica y política sigue siendo abrumadora. Incluso si todos los países y empresas acordaran detener el avance de la IA, los grupos malintencionados como hackers y ciberterroristas continuarían su trabajo. La apertura de la IA al público solo empeoraría la situación. La caja de Pandora ya ha sido abierta, y no hay forma de cerrarla. El reloj del juicio final ha tocado la medianoche, y la humanidad está al borde del abismo. ¿Qué podemos hacer para protegernos de una tecnología que más del 50% de los investigadores creen que podría llevarnos a la extinción? Vivir desconectados, aprender habilidades básicas de supervivencia, y prepararnos para una guerra en la que las armas más avanzadas estarán en manos de una IA, mientras que nosotros solo tendremos nuestras habilidades primitivas. Si llegaste hasta aquí, no dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo grande. Si valoras el conocimiento, las ideas que desafían tu forma de pensar y contenido que realmente marca la diferencia, suscribirte a este canal es el primer paso para estar un paso adelante. Actúa ahora y forma parte de una comunidad que, al igual que tú, está lista para tomar el control de su futuro. Haz clic en el botón de suscripción y prepárate para otro viaje lleno de información valiosa que te cambiará la vida. Nos vemos en el próximo video.